Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas, uniendo el cielo y la tierra. Lección número 10 para el sábado 7 de marzo de 2026. Completos en Cristo. Bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil, un espacio, ¿verdad?, donde nosotros queremos compartir los comentarios de las lecciones de la Escuela Sabática. Como siempre, su servidor Néstor Salguera y su hermano en Cristo César Vargas. Saludos, hermanos, y agradecido, Néstor, con el Señor por darnos la oportunidad de comentar una lección más. Amén. Ya llegamos a la lección número 10. Sí, y es importante que nosotros podamos apreciar estos folletos, podamos darle prioridad en nuestros estudios, porque a través de ellos, a través de estos folletos, estudiamos la palabra de Dios. El propósito es que estudiemos la palabra de Dios. Así es. Y lo más importante, ¿verdad?, es que nos podamos nutrir, nos podamos llenar. Estas dos cartas, César, Filipenses y Colosenses, son cartas muy digamos, llevan exhortación, llevan enseñanza, pero sobre todo llevan a Jesús, que es lo importante. Eso te iba a decir, la lección 8, muy interesante, la preeminencia de Cristo, un tema Sí. muy importante. Y la que tenemos ahora en la lección 10 es de suma importancia porque son textos que a veces tienden a malinterpretarse. Es correcto. Familia, agradecido con ustedes. Ya llegamos a 9,000 suscriptores, así que les animamos para que sigan suscribiéndose, compartan este material, denle like, hagan sus comentarios en el chat de YouTube y también les pedimos de manera muy especial que oren por este ministerio de Escuela Sabática Fácil. Amén. Seguimos con el estudio del libro Consejos sobre la hora de Escuela Sabática de nuestra hermana Elena de Guay. Y el texto de este día lo tenemos en la página 62. Cuando todos los que profesan ser cristianos lo sean en acciones y en verdad, entonces la escuela sabática no será una fría rutina de culto. ¡Wow! ¡Qué tremenda cita! Dice, cuando seas cristiano de verdad. Cristiano de verdad. Uy, eso sí, fue duro. Ahí la hermana, ustedes saben, la sacó del estadio. ¿Verdad? Porque nosotros podemos decir, yo soy buen cristiano, tú eres buen cristiano, pero ahí dice ella, no, cuando sea con nuestras palabras y acciones, ¿verdad? Así es, Jesús dijo, y ella misma lo cita más adelante, por sus frutos los conoceréis. Amén. O sea, cuando tú te entregues más a Jesús, cuando tú estudies más la escuela sabática, no vas a estar solo sentado en la escuela, vas a participar, vas a querer dar tu opinión, lo que has aprendido, y también retroalimentar a los demás, y bueno, retroalimentarnos todos, ¿no? Sí. Y entonces ya no va a ser una sección aburrida, sino que más bien todos vamos a compartir de ese manjar divino. Amén. Así que, más claro no canta un gallo, así que dice la sierva del Señor, cuando seamos cristianos en palabras y en acciones. Así que pongámonos las pilas. Familia, entramos entonces a nuestra lección, ¿verdad? Recuerden que estamos estudiando el folleto Uniendo el cielo con la tierra. Nuestro primer trimestre, lección número 10, César. Completos en Cristo, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos por la oportunidad, la bendición, oh Dios, que nos permites de poder estar en esta nueva lección. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro director, que nos dé sabiduría, discernimiento, que nos ayude a entender, oh Dios, cada una, ¿verdad?, de las citas que están mencionadas en este folleto, que podamos comprenderlas. Más que comprenderlas también, Señor, que podamos llevarlas a la práctica. Oh Dios, te pido por cada uno de las personas que nos están viendo ahora, que están escuchando también, y que seas tú, oh Dios, supliendo cada necesidad nuestra, oh Dios. Padre, gracias te damos porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. César, ¿puedes compartirnos el texto para memorizar esta semana? Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. ¡Wow! César, hablando acerca de este pensamiento, de este verso,
¿verdad? En Colosa habían falsas enseñanzas que estaban desviando a los creyentes. Estas ideas incluían elementos legalistas de la tradición judía y también, ¿verdad?, ciertas filosofías o prácticas que le quitaban importancia a Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice el texto que nadie los juzgue en comida o en bebida y en cada una de las fiestas que podían darse, porque vamos a ver durante esta semana que habían tradiciones, ¿verdad?, que ya no eran necesarias cumplirlas. Ya no era necesaria porque ya Cristo había dado fin a esas cosas, ¿verdad? Fíjate que las enseñanzas de ese tiempo, las que Pablo está contrarrestando, no son distintas de las nuestras. Sí. Porque muchas veces hoy en día se enseña que tú tienes que hacer cosas para salvarte. Y Pablo dice el sacrificio de Jesús es suficiente. Así es. Y ahora están poniendo otras cosas que ya están abolidas porque eso simbolizaba a Cristo, pero que le dan más importancia a eso Que a lo que Cristo hizo. que a lo que Cristo mismo hizo. Entonces, es importante esto y porque eso nos trae, como te digo, nos hace presente la Biblia para nuestros días. Amén. Y es importante porque nos libera también, César, de esas tradiciones humanas que ya no son necesarias. ¿Te has preguntado alguna vez por qué guardas el sábado, César? ¿Te has preguntado tú eso? O te han preguntado también, porque también puede ser que tú puedes decir, ¿y por qué yo guardo el sábado? Pero hay personas que dicen, ¿por qué tú guardas el sábado? ¿Verdad? O sea, la gente te pregunta porque la gente quiere saber, desconoce, ¿verdad? Incluso es posible que el texto para memorizar de esta semana se haya utilizado como evidencia en contra de ellos. Sin embargo, ¿verdad?, ese versículo no se refiere al cuarto mandamiento, sino a los errores enseñados por algunos falsos maestros de la iglesia. Y pues, ¿cuáles eran esos errores? Bueno, dice aquí el comentario en primer lugar, Pablo les escribe como filosofías vanas, sutilezas, tradiciones de hombres, elementos del mundo y no según Cristo, según Colosenses capítulo 2, versículo 8. Esta falsa enseñanza también implicaba la circuncisión y la observancia de festividades religiosas judías, versículos 11 y 16. También ciertos rituales de purificación tradicionales del judío, reglamento relacionado con la comida en el versículo 16 y 21, y también la adoración de ángeles o un intento de emular la oración angélica según el versículo 18. Y por último, esta enseñanza se basaba en mandatos y enseñanzas de hombre y posiblemente implicaba prácticas escépticas, dice el versículo 22 y 23. Así es. Entonces quiere decir que estos falsos maestros eran religiosos y sinceros, pero es evidente que entendían erróneamente el evangelio. Y algo que podemos, digamos, César, aprender es que el apóstol Pablo también estaba en esa situación cuando era Saulo de Tarso, Sí. ¿verdad? Y ahora él dice, oye, yo estuve así como ellos, pues yo estuve igual. Y por eso ahora mi trabajo, mi deber es que ellos también abran sus ojos, como yo los abrí, ¿verdad? Sí, mira, lo interesante es que el apóstol Pablo no se pone a hablar de esa gente. Sí. Simplemente Pablo presenta la verdad. Esto es lo que la Biblia enseña para que las personas puedan tener la posibilidad de estudiar también y de elegir, ¿no? Es correcto, de elegir qué realmente es lo que se necesita, ¿verdad?, para servir a Cristo. Esta semana veremos por qué y descubriremos que el versículo para memorizar no tiene nada que ver con la observancia del séptimo día o sábado semanal, de acuerdo con el cuarto mandamiento. Ahora, recordemos que estas fiestas, César, eran fiestas que el mismo Señor le ordenó a Moisés que se hicieran. Sí. ¿Verdad? O sea, no era algo que fue inventado por el pueblo de Israel, ni por Moisés mismo, sino que Dios mismo le dijo, mira, vas a hacer esta fiesta. Ahora, ¿por qué dice sábado? Si nosotros vamos a Levítico, donde aparecen esas fiestas, podía ser el sábado ceremonial, podía caer un miércoles, podía caer un jueves, ¿verdad? No necesariamente era el mero sábado. Sí, nuestros días le llamaríamos feriados. Feriado, Días correcto. festivos. Ese día, cuando eran esas fiestas, como tú decías, podía caer cualquier día de la semana y era sábado porque era reposo. Era reposo. Al inicio o al final de la fiesta. Pero no está hablando del día séptimo de la semana, que es el sábado. Amén. Y por eso vamos a ver la sabiduría y el conocimiento de Dios. O sea, ¿por qué Dios dio esto? ¿Verdad? Domingo 1 de marzo de este año 2023.
26. ¿Qué fue lo que preguntó Job, César? ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde muere el entendimiento? Dice Job 28:2. Ajá. Y Pablo responde, En Cristo. en Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría Y el conocimiento, dice Colosenses. Colosenses 2:3. Así es. Ahora, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Incluso la plenitud de la comprensión del propósito de la vida, dice Colosenses 2:2. Por medio de él se ha revelado el misterio de Dios, que abarca todo el plan de salvación. O sea, que Dios ya reveló todo. Este es mi plan. Ya no tienes por qué estar con incertidumbre, ni pensando qué hará el Señor, qué no hará el Señor. Ya el Señor nos ha revelado completamente su plan y solo falta que nosotros nos asociemos y sigamos ese plan, ¿verdad? Porque posiblemente, César, no lo podamos entender en su totalidad, pero el Señor tiene algo. Eso será el trabajo, dice, de toda la Sí, eternidad. así es. Ahora, manda a leernos Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7. ¿Cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta epístola? Ok. Aquí Pablo busca animar y fortalecer a los creyentes de Colosa. Les advierte para que no se dejen engañar por palabras persuasivas y filosofías huecas que están en contra de Cristo. ¿Y cuál es su propósito? Bueno, es que permanezcan firmes en la fe, arraigados y edificados en Cristo. O sea, Amén. Lo mismo de la lección pasada, ¿te acuerdas? Firmes, que sean como edificios. Entonces Pablo continúa con esa amonestación. La fe en Cristo tiene que ser una fe sólida. Imagino que en la iglesia pues habían por lo menos dos posturas. Una que decía que sí había que circuncidarse y la otra decía que no. ¿Que no? Y entonces le consultan a Pablo y Pablo les manda a responder con la idea de que los hermanos se afirmen en la fe, como tú decías, y sean consolados en el amor de Dios y pudieran tener ese entendimiento, como dice el versículo de Dios, en el conocer el misterio de Dios. Así es. Y es interesante porque la palabra griega parakletosis significa confortado, según Colosenses 2:2. El deseo de Pablo no era solo ayudar a los creyentes de Colosa a reconocer las falsas enseñanzas. Es decir, Pablo les mostraba lo que era lo bueno y qué era lo que estaba falso, ¿verdad? En ese momento, sino también a mantenerlos unidos en el amor cristiano. El tiempo verbal empleado en ambos casos, confortados y unidos, indica la confianza de Pablo en que esta epístola lograría su propósito. O sea, Pablo nos está enviando una carta para que ellos puedan decir, miren, ustedes estén siempre a la defensiva. Ustedes estén, que si alguien dice algo, ustedes no masito. No, lo que él está diciendo es, déjenlo. Muestren la verdad y el Espíritu Santo hará su trabajo. Es interesante porque, como dice el Pablo, ahí el versículo 2, Pablo dice, para que sean confortados y para que ustedes entiendan. Que si tú entiendes cuál es el asunto, tú entiendes y entonces no vas a estar discutiendo. Es que eso es. Mira, la idea es entender y presentar la verdad. Darle a la persona la suficiente información para que tome una decisión. Ahora, si usted no lo sabía, es inocente. Pero si usted ahora ya lo sabe y sigue en lo mismo, ya las cosas cambian. Ya no es tan sincero como lo hacía antes. Y es importante que nosotros veamos la postura de Pablo. Pablo lo que quiere es que los creyentes que están siguiendo a Cristo entiendan que deben de mantenerse en esa posición y que no busquen cómo entrar en contienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que lo que estaba entrando eran falsas enseñanzas, filosofías huecas. Entonces Pablo dice, tengan cuidado. No dejen de estudiar la palabra de Dios. No dejen de estudiar. No importa lo que a veces puede parecer, César, y parece en este tiempo. Hay personas que te dicen, mira, el sábado ya no es el día del Señor y te enseñan textos bíblicos y te pueden hacer pensar, es verdad. Y yo estoy guardando el sábado, yo estoy erróneo, ¿verdad? Así. O sea, yo estoy errado y entonces tú dices, pues ya no voy a guardar el sábado. Entonces vemos que hay cosas que el apóstol Pablo dice, estudien para que cuando vengan, ustedes ya sepan. Sí, porque si alguien por lo menos te dice eso acerca de ti, tú lo escuchas, pero tú sabes que no es así porque tú entendiste ya la verdad completa. Así es. Ya sabes que esos textos no están hablando, por lo menos aquí en Colosenses, del sábado del séptimo día de la semana. Así es. Y no te mueven en
en tu posición. Oh, correcto. Bueno, dice el último párrafo: como resultado de la enseñanza correcta de los colosenses que habían recibido de los asociados de Pablo, tenían una fe firme que no podía ser sacudida, pues descansaba sobre el sólido fundamento bíblico que los protegía de errores promovidos por los falsos maestros. Pero esto lo mantiene firme porque ellos han estudiado y han entendido cada versículo y el asunto. Por eso nosotros insistimos, ¿no?, en que podamos todos estudiar personalmente la Biblia, personalmente la cartilla, para que cuando se nos presente en este asunto, podamos, como decía el apóstol Pedro, podamos presentar nuestra fe, pero hacerlo con paciencia y con esmero. Ajá, o sea, y con que tengamos, César, esa confianza, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo quiere hacernos entender a nosotros ahora, porque eso es a Colosas, ahora es a nosotros, claro, de que nosotros estamos en la misma situación que el pueblo de Colosas. O sea, tú puedes decir, no, es que eso era para los colosenses. No, sí, ahora, hermanos, ahora es cuando más está, digamos, las falsas enseñanzas. Más proliferada, y más que como ahora con tanta inteligencia artificial y todas esas cosas, peor. Dice el lunes 2 de marzo, arraigados y creciendo en Cristo. ¿Verdad? Mira, siempre han habido problemas, siempre habrán falsos maestros, Jesús lo dijo hasta su segunda venida. Pero lo importante no es andar, como te decía, discutiendo, sino que tú comprendas, que tú entiendas para que tu fe crezca. Amén. Y se mantenga firme. Después venga lo que te venga, vas a estar tranquilo. Así es. Arraigados. ¿Qué significa arraigados? ¿Qué se te viene a la mente cuando dice Pablo, arraigados? Un árbol que está con sus con raíces todas penetradas raíces. y que venga lo que venga, está firme. Sí. Una vez recuerdo que un tío mío me dice, mira, hay que derribar ese palo de mango. Me acuerdo que había que hacer un muro. Está fácil, güey. Y comienzo a derramar el árbol y todo. Hermanos, y cuando me toca entrar a la raíz, yo creo que hice como unos 3 metros de profundidad para poder sacar de raíz, porque estaba bien arraigado ese árbol. Entonces, así es lo que dice Pablo, que estemos arraigados. O sea, que sigamos el consejo de Jesús, escudriñar la Escritura, ¿verdad? Que es importante. Bueno, el tema de Colosenses es una de las máximas más claras para la vida cristiana. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en Él, dice Colosenses capítulo 2, verso 6. Recibimos la salvación al aceptar a una persona, no solamente un conjunto de enseñanzas. No obstante, recibir a Jesús también incluye aceptar todas esas enseñanzas, tales como fueron comunicadas a través de los apóstoles y profetas. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, miren, y es lo que mi esposa siempre dice, primero hay que presentarles a Cristo. Ya después ellos van a darse cuenta del sábado, ¿verdad? Del santuario, del estado de los muertos. O sea, conforme ellos van, pero lo principal es presentarles a Jesús. Ya una vez que tú le presentas, tú no puedes venir a una persona y decirle, mira, el día del Señor es el sábado. Y de último le dice, es que Cristo es el Señor del sábado. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que aprender a que la persona que vamos a presentar es Cristo. Decía, tú lo leíste, que Cristo es todo. Una vez que la persona conoce a Cristo, se va a enamorar de Cristo, y entonces Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, mis enseñanzas, mis estatutos, y ahí está todo. Bueno, sí, recuérdate que en Éxodo capítulo 20, antes de darle los 10 mandamientos, ¿sí? Dios los liberó. Los dejó libres. Los dejó libres. Ahora que ya conocen a Dios del cielo, le dice, estos son los estatutos. Jesús hacía lo mismo. Jesús sanaba al enfermo, o sanaba o al endemoniado. Y una vez que estaba sano, le decía, sígueme. Sígueme. Así es. No le decía, sígueme y te libero, ¿verdad? Sígueme o te sano. Es importante. Por sobre todo, aceptar a Cristo significa que César morir al yo. Es decir, una entrega completa del yo a Cristo. Jesús, la palabra viviente, no puede ser separado de la Biblia, la palabra escrita. Son las dos caras de una misma moneda. De hecho, solo es posible conocer a Jesús a través de la Escritura. De otra manera no lo puedes conocer. Así es. ¿Verdad?
Ahora, nosotros andamos o vivimos en Él, es decir, permitimos que su palabra y su espíritu nos guíen en todas nuestras decisiones y en todas nuestras prácticas. Y es interesante eso que dice, bueno, dice la lección, las caras de la misma moneda. Jesús nunca se va a contradecir con la Biblia. Ni el Espíritu Santo te va a presentar otras cosas que no esté él mismo haya escrito en las Escrituras. Haga la redundancia. Porque a veces la gente te dice, bueno, Dios me reveló tal cosa. Y tú le dices, pero la Biblia dice esto. Así es. Y entonces te dicen las personas, pero ¿qué vale más, el Espíritu o la Escritura? O la Escritura. Y hay un texto que menciona eso, Sí, ¿verdad? pero es que el Espíritu nunca se va a contradecir con lo que él escribió. Así es. Y algo que tú siempre has dicho, César, en algunas otras lecciones, que tú siempre que le llegaban a Jesús, Señor, ¿qué debemos hacer? Y Jesús siempre le decía, ¿qué dice la palabra de Dios? Como ¿Qué está dice? escrito, le decía. ¿Cómo lees? O sea, Jesús siempre te va a mandar la Escritura. Así es, así ¿verdad? que cualquier cosa que usted, de algún sueño o revelación, decía el apóstol Pablo, y si un ángel se le aparece y le habla diferente a la Biblia, Anatema. deséchelo, Así porque eso es. no es de Dios. Qué importante. En Colosenses 2.7, Pablo compara metafóricamente a los cristianos con plantas. Somos arraigados en Cristo al aceptarlo como nuestro Salvador y ordenar nuestra vida en armonía con su palabra. Así es como llegamos a estar confirmados en la fe. Tú dices, yo he aceptado al Señor, pero no te relacionas con la palabra de Dios, entonces tu relación no es una relación que esté arraigada a la palabra de Dios. Es una, como todo el mundo, todo el mundo cree en Dios, ¿verdad? Y vive a su manera. Y vive a su manera. Yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios, pero hasta ahí. Pero cuando tú crees en Dios y meditas en su palabra, entonces te estás arraigando a ese Dios. Y ahí comienzas a ¿qué? Como dice aquí, a confirmar en la fe, ¿verdad? Así es. Bueno, hay muchos pasajes que hablan ahí a los cristianos como lo asemejan a una planta. Sí. Dice, por lo menos Isaías 61:3, árboles de justicia, planta de Jehová, le dice a Israel. Luego Mateo 3:10 dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado. La parábola del sembrador, ¿verdad? Lucas capítulo 8, versículo 11. Y Pablo dice en 1 Corintios, pues yo planté, Apolo regó, pero el que da crecimiento es Dios. O sea, siempre son ideas que hablan de que el cristiano debe estar arraigados en la fe. Pablo expone claramente las dos alternativas de los creyentes. Número 1, ser como un árbol plantado del Señor y permanecer completos en Cristo, aferrándose a Él y a sus enseñanzas. O número 2, la otra opción podría compararse con una planta artificial. Así es. Real solo en apariencia, pero desprovista de vida. Y es importante porque recordemos que Jesús en una ocasión secó una higuera, ¿verdad? Iba con sus discípulos, sintió hambre, se acercó a ella y la higuera estaba frondosa. Y entonces Jesús dijo unas palabras. Y a los 3 días, o al siguiente día, creo que al siguiente día, esa planta estaba seca. Entonces, a veces, como tú dices, artificialmente tú puedes parecer que estás como, que sos una buena planta, Que estás con vida. que estás con vida, pero tus frutos son los que van a decir si realmente tú eres una planta, ¿verdad? Bien. Okay. ¿Verdad? Dice el último párrafo, en resumen, aceptar las enseñanzas que no son bíblicas significa rechazar a Cristo. Adoptar un falso evangelio y reconocer a las autoridades humanas en lugar y por encima de la autoridad de las Escrituras. Esto era un peligro para la iglesia primitiva y también lo sigue siendo hoy. Así es. Muchas personas dicen en este tiempo ya no necesitamos de la Biblia. Y ya se está dando ese mensaje, que la Biblia ya no, porque es un libro muy antiguo, que ya no podemos seguir esas reglas. Pero la palabra de Dios dice, bueno, Jesús dijo que esta palabra va a pasar cielo y tierra y esa palabra va a permanecer para siempre, ¿verdad? Sí, siempre, como decimos al inicio, los problemas son los mismos, las tentaciones y las dificultades del hombre son los mismos. Así es. Entonces la Biblia se actualiza en cada generación. Así es. Dice la pregunta de abajo, ¿cuál ha sido tu propia experiencia acerca de lo que significa morir al yo para recibir a Cristo? ¿Por qué debe ser un proceso continuo? Bueno, en mi propia experiencia, ¿verdad? Y ha significado mucho, ¿verdad? Lo que es cesar morir al yo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos al yo, estamos renunciando a todo aquello que nos gusta, que amamos, pero que a Jesús no le agrada.
Entonces Sí. ahí es donde Y comenzamos. seamos claros, es algo difícil. Es Sí. algo difícil porque es lo que a nuestra naturaleza nos atrae. Por eso Jesús dijo en Lucas 9:23 que quiera seguirte, tome su cruz, pero hágalo cada día y sígueme. O sea, Así es. no es de una vez lo hice, sino que eso es un proceso continuo que durará hasta que... Por eso dice, ¿por qué debe ser un proceso continuo? Bueno, porque de una vez no se puede. Claro. Tienes que ir al suave ahí. Y el Señor te irá limpiando, ¿verdad? Clavados en la cruz, César, martes 3 de marzo, dice, lee Colosenses 2, 11 al 15. ¿Qué problema parece estar combatiendo Pablo aquí? ¿Verdad? Bueno, y lo voy a leer esto porque Sí. es uno de los textos bien... Clave. de esta lección. Dice el versículo 11. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Ahora, noten que Jesús, el apóstol Pablo está hablando del sacrificio de Jesús y de las ceremonias que habían antes de él. Luego dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es. Bueno, lo importante de estos versículos es que podamos entender, muchas personas no quieren aceptar que se está tratando de mandamientos ceremoniales, Claro. ¿verdad? No de la ley moral de Dios, porque lo que fue clavado en la cruz cuando Cristo muere fueron las ceremonias, los rituales, todas esas ordenanzas que Moisés había escrito en un libro, lo había dejado para que ellos pudiesen, ¿verdad?, hacer cada vez que llegaba el tiempo de la, ¿cómo se llama, César? El tiempo de la, cuando entregabas un cordero, La Pascua. de la Pascua, no, pero también había otra palabra, de la expiación, perdón, ¿verdad? El momento de la expiación, entonces, todo eso es lo que estaba clavado en la cruz con Cristo. O sea, ya no necesitamos hacer más sacrificio, ¿verdad? Bueno, como les decía, el contexto está hablando del sacrificio de Jesús y Pablo sigue hablando, y lo vamos a ver más adelante, que todas estas ceremonias dejaron de ser. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, el verdadero Cordero, murió. Ahora, si habían actas en contra de nosotros, no era la ley, porque la ley nunca ha sido en contra. Más bien nosotros somos los que pecamos y estamos en contra de ella. Y Pablo dice, y lo dice más adelante, lo vamos a ver, Pablo dice que el mandamiento es santo, justo y bueno, en Romanos 7:7. Así es. Entonces, Pablo no está hablando de esto, sino que está haciendo siempre referencia a las personas que hablaban de la circuncisión para salvarse, ¿verdad? Y eso lo vimos en la lección número 6, si ustedes recuerdan. Este asunto también lo trató allá en Filipenses, en el libro de Efesios, donde también habían cristianos judaizantes. Y cuando alguien venía de los paganos, por así decirlo, origen pagano, entonces ellos le decían, para que pueda ser salvo tenés que primero circuncidarse y después aceptar a Jesús. Así es. Y es que Pablo, familia, le estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo confundida por personas que les decían que necesitaban cumplir estos rituales estrictamente, ¿verdad? Como la circuncisión que tú mencionabas, César, y también de seguir las reglas, ¿verdad?, dietéticas para ser suficientemente buenos ante Dios. Pero Pablo le dice, eso ya no funciona así, no es así. Y Pablo con mucha contundencia le dice que están buscando afuera lo que ya tienen adentro, ¿verdad? Y aquí, en estos versículos, Pablo le desglosa, tú leíste versículos, César, 11, 12, 13 y 14 hasta el 15, y habla de que Pablo lo que quiere hacer o dejar en la mente de ellos es que esas ceremonias ya no tienen ningún valor, para nada. Claro. ¿Verdad? Ya ahora lo que tienen que hacer es ir en oración a Jesús. La circuncisión espiritual en el versículo 11 y 12 ya estaba descontinuada, no la necesitaban. La deuda, versículo 13 y 14, la deuda. Esta es la parte más impactante porque él usa metáforas legales. O sea, el acta de los decretos. Tú firmaste, pero dice Pablo, era una lista de unas leyes que no se podían cumplir. Y el Señor dice, no,
esto ya no los va a condenar. Pablo dice que Cristo tomó esa lista, la borró, la clavó en la cruz y ya no hay deuda pendiente. El registro de tus errores fue anulado siempre y cuando tú vengas y aceptes ese sacrificio de Jesús. ¿Verdad? Y por último, la victoria sobre el mal. Versículo 15 describe a Cristo no como una víctima derrotada, sino como un general que ha despojado a sus enemigos, ¿verdad? Y eso es lo que hizo él. Las fuerzas espirituales del mal, de su poder, las expuso públicamente, porque fue público su sacrificio, ¿verdad? Cuando él estaba en la cruz del Calvario. Así que, familia, Pablo dice, dejen de seguir esas enseñanzas. Sí, porque el versículo 15 habla de despojando a los principados de las potestades. Sí, derrotó a toda esa gente. Está hablando del dominio de Satanás sobre la tierra y sobre nosotros como humanos. Ahora tenemos la posibilidad de ser salvos en Jesús. Sí. Entonces no puede estar hablando de estas leyes. Y le dice que los expuso públicamente triunfando sobre ellos, ¿verdad? Y en resumen, familia, para finalizar estos versículos, Pablo nos está diciendo que dejemos de intentar comprar nuestra paz con Dios mediante rituales o perfecciones humanas. Esa deuda ya se pagó y el enemigo ya perdió. Solamente tenemos que ir a Cristo y decirle, Señor, aquí estoy. Así es. Dice que el último párrafo del día martes, Pablo enfatiza aquí un punto similar al expuesto en Efesios, de que los creyentes gentiles de Colosa no necesitan preocuparse por guardar la ley ceremonial, incluida la circuncisión, ni por las leyes de pureza que formaban parte de ella. Es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz, sobre todo en vista de que en otro lugar, como decíamos, Romanos 7:7, él habla que la ley define el pecado según la transgresión que nosotros hemos tenido. Amén. Bueno, y este asunto lo vamos a ampliar en el día miércoles. Por eso es importante que tengamos claro los mandamientos o lo que fue clavado en la cruz fueron las tradiciones, los rituales, ¿verdad? Bueno, entramos entonces a lo que sería miércoles 4 de marzo, sombra o realidad. Realidad. ¿Verdad? Es lo que vamos a ver. Okay. Colosenses 2:19, ¿qué prácticas propias del judaísmo destaca Pablo aquí? ¿Verdad? Y me gustaría que leamos esos textos. Sí. 16 al 19. Sí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, quien está hablando de los 10 mandamientos, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Amén. César, nosotros vimos los versículos que acabamos de leer en el día anterior, ¿verdad? Colosenses 2, 11 al 15. Vimos que Pablo dice, ya están libres de las leyes. Pero ahora, Pablo en estos versículos que vas a mencionar, es más duro. Y entonces Pablo dice, no, ustedes tienen que entender que lo que ahora nos toca a nosotros es visualizar bien qué es lo que estamos haciendo con Cristo ahora. O sea, no podemos nosotros estarle prestando oído a los que intentan desviar tu vista de lo que ya está preparado para ti en el reino de los cielos. Que eso es lo que se estaba tratando bastante. Sí, bueno, es cierto que estas leyes eran instituidas por Dios, como tú lo dijiste y lo dice el libro especialmente el libro de Levítico, pero tenían un fin. Todo el sistema del santuario era señalar la obra y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y todo su asunto, todo el plan de redención. Pero cuando Jesús murió, y ustedes recuerdan, en cuanto Jesús murió, el velo del templo se partió de arriba abajo. Y eso fue porque eso daba a entender que ya eso ya quedaba obsoleto. Y Pablo dice, ya nuestra Pascua ya fue muerte, la Pascua es Cristo. Entonces lo que quiere Pablo es que de una vez los hermanos entiendan que todas estas rituales ya no tenían razón de ser. No tenía ningún sentido. Ningún sentido, sí. Bueno, y algunos hermanos nos refutan esto y entonces, ¿por qué entonces Dios la mandó? Bueno, es sencillo, como cuando usted compra un billete para viajar.
Mientras tú no vas al viaje, ese billete tiene mucha importancia. Esa es la garantía de que puedes viajar. Sí. Pero una vez que tú realizas el viaje, ese billete no sirve para nada. Ya no. Ya después de que hiciste el viaje y regresaste, ya no funciona. No funciona, no sirve para nada, no es válido. Igual sucede acá. Todo señalaba a Cristo. Y una palabra que me llama la atención acá, Néstor, es el asunto de la sombra. El único, viendo estas cosas, Hebreos 8:5, hablando de Jesús y de su sacrificio, los cuales sirven a lo que era figura y sombra, que es la palabra que el apóstol Pablo usa ahí, de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando va a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Amén. Pablo lo relaciona siempre con los rituales que apuntaban a Cristo. Ahora, entendemos lo que Pablo está haciendo, César. Pablo usa una metáfora visual muy potente. Dice que las leyes, rituales o festividades antiguas eran solo la sombra de lo que vendría. Ahora, la lógica es simple. Si tú ves una sombra, allí tu sombra en la pared, ¿verdad? ¿A quién voy a abrazar yo? ¿La sombra o te voy a abrazar a ti? ¿Verdad? Claro. La sombra no la puedes abrazar. Entonces, tenemos que buscar a la persona. Entonces, la sombra del que iba a venir, o como dice aquí, es Jesús. Uh-huh. Eso solamente era la sombra que te muestra que hay alguien ahí, ¿sí o no? Sí. O que hay algo ahí, porque si tú miras mira la sombra de esa planta, un ejemplo. Está la sombra. Pero yo les pregunto, ¿le vamos a echar agua a la sombra o a la planta? ¿Verdad? Y es importante. Pablo argumenta que como ya tenemos a Cristo, la persona real, aferrarse obsesivamente a las sombras, ¿verdad? Que son las reglas, lo que habíamos metido, es un error de enfoque. La realidad es Cristo. Y lo demás solo es el preludio, como decimos. ¿Verdad? Ahora, cuando el apóstol Pablo dice nadie os juzgue en comida o en bebida, no está hablando también que tú puedes comer lo que te da la gana. Ni beber lo que tú quieras. Ni beber lo que quieras. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en cuestión de salvación, cuestión de rito y todas esas cosas, ya no hay objeto de guardar nada de eso. Ya no funciona. Familia, es importante que nosotros entendamos que Dios quiere, en pocas palabras, ¿verdad? A través de Pablo, lo que nos está diciendo es que no cambies la libertad de Cristo por la presión de complacer a gente que se cree superior, ¿verdad? Si estás conectado a la cabeza, que es Cristo, el crecimiento vendrá de forma natural. Por eso es importante que estemos conectados con la palabra de Dios. Porque si nosotros nos conectamos con la palabra de Dios, tu vida espiritual, César, va a crecer. Así es. Porque imagínate, si tenías que guardar todas estas cosas, deberías también sacrificar corderos. Y esto significaba rechazar a Jesús. Así es. Y ahora entendemos lo siguiente, ¿verdad? Bueno, en la parte de abajo, César, ya dice, para entender este versículo es crucial la interpretación del propio Pablo, a saber que tales celebraciones religiosas eran sombra de lo que iba a venir. Pero la realidad es Cristo. Yo creo que Pablo quiere dejar claro en la mente, tanto en la mente de los colosenses como en nuestras mentes, que una vez que nosotros nos encontramos con Cristo, lo que tenemos que seguir es obedecer lo que Él nos manda hacer, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer. Así es. Estos días ceremoniales, dice el último párrafo, Ajá. al igual que los sacrificios señalaban la obra de Cristo. 1 Corintios 5, 7, 15, 23. Por el contrario, el séptimo día de la semana o sábado fue instituido desde el Edén, antes del pecado y mucho antes de que fueran instituidos los sacrificios ceremoniales del santuario. Así es. Por lo tanto, no era una sombra que dejaría de tener sentido después de la cruz. Correcto. Porque todos los ritos ceremoniales vinieron para enseñarnos el sacrificio de Jesús cuando el hombre pecó. Así es. Pero el sábado estaba desde el Edén, entonces no podía ser algo malo. Así es. No, y lo otro que menciona aquí me gusta porque dice que esto no dejaría de tener sentido, es decir, no dejaría de tener sentido después de la cruz. Es decir, bueno, ya después de Cristo ya no hay santuario, ya no hay intercesión. Claro, todavía más sentido le da porque hay un santuario celestial. Claro. Hay un sacerdote que está oficiando ahora, intercediendo por nuestros pecados. Entonces, tú tienes que tener más clara, digamos, el plan de salvación, como Dios te lo ha revelado y dice, wow, todo lo que se había hecho en el Antiguo Testamento era
¿verdad?, sombra, y ahora después de Jesús para acá, es la realidad de lo que se está viviendo. Así es, hermano. Mandamientos de hombres, César, jueves 5 de marzo. ¿Cómo es esto? Nos manda a leer Colosenses 2, 20 al 23. ¿Cómo entiendes las exhortaciones de Pablo a la luz de los demás elementos tratados en el mismo capítulo? Es importante que nosotros entendamos esto. Pero me gustaría que leas esa cita, César, que está muy buena. Fíjate que me gustaría leerlo en la lección Dios habla hoy, una versión, porque es un poquito más clara. Dice el apóstol Pablo, versículo 20. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a poderes que dominan este mundo. ¿Por qué? Pues viven como si todavía fueran de este mundo, sometidos a reglas, tales como no toques eso, no comas aquello, no tomes en tus manos esto. Todas estas reglas tienen que ver con esas cosas que se acaban con el uso y solo son mandamientos y enseñanzas de hombre. Es verdad, dice el versículo 23, que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato con el cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Y qué interesante, porque ahí en el versículo 22, como que había una lista, ¿verdad? Como que había una lista. Y entonces dice, no, tengan en mente. Miren, en los versículos anteriores, me llama la atención, César, porque en los versículos anteriores Pablo cierra un argumento bastante contundente. ¿Por qué? Porque trataba en los versículos anteriores con las personas, o sea, de decirte, César, no dejes que nadie te juzgue, ni que nadie venga a manipular tu fe, ni que nadie venga a manipular tu creencia, ¿verdad? Ahora, pero en esta parte de estos versículos, Pablo trata de sobredejar el juego del legalismo por cuenta propia. Es decir, Pablo dice, en otras palabras, si ya moriste con Cristo a los sistemas de este mundo, ¿por qué sigues viviendo entonces? Queriendo practicar esas enseñanzas. Si tú ya tienes claro, a veces yo no entiendo por qué hay personas, César, que son tan cerradas o se hacen las cerradas. Tú les muestras el sábado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis está el sábado. Y todavía siguen diciendo, no, es que para los judíos ese sábado. Es que ese fue para Israel. Y tú te quedas, wow, qué gente más dura. Nuestra misión es presentar la verdad. Y cada quien va a tomar su decisión según su verdadero deseo. Así. O su verdadero propósito en esta tierra. Y el apóstol Pablo lo decía, él quería hacerlos entender, pero al final la decisión es de cada quien. Así es. Pablo solo les explicaba cómo era el asunto, eso ya quedó atrás, ya no se puede. Es como hoy en día hay personas que hacen sacrificios enormes, recorren, cargan cosas por un gran trayecto. Ajá, correcto, largos kilómetros. Sacrificios, ¿verdad? Que aparentemente tienen cierta religiosidad, ¿verdad? Pero que para salvación no sirve para nada. Así es. Más bien, en lugar de abonar, más bien quitan, porque estás diciendo que el sacrificio de Jesús falta todavía. Necesita de tu ayuda para poderse completar. Y mira cómo es, porque Pablo me gusta, porque lo que Pablo está enfatizando ahí en el versículo 20 y 21 es la muerte al yo. O sea, César, si tú mueres, yo te pregunto, ¿qué es lo que le debes al Estado? ¿Qué es lo que le debes aquí? Yo no le debes nada. Ya quedas libre de deuda aquí. Que me vayan a cobrar. ¿Verdad? Ya quedas libre. Entonces, al morir en Cristo, al morir el yo, Cristo dice, oye, tu deuda yo ya la asumí. Claro. O sea, ¿y por qué quieres volver entonces atrás? ¿Por qué quieres sujetarte a lo que la gente va a hacer, más bien que te distraigas de lo que ya Cristo te está dando? Es importante eso, ¿verdad? Y lo último que Pablo enfatiza es la crítica. Pablo ridiculiza esas reglas religiosas estrictas que dicen, no toques esto, no pruebes esto, no manejes aquello. Dice que esto es absurdo, que una persona libre, ¿cómo va a actuar? Como si todavía fuera un esclavo, como si todavía... No. Ya Pablo dice, mejor dicho, Dios dice, tú ya sabes lo que es lo bueno y qué es lo malo. Esto está como cuando
el Señor te perdona. La Biblia dice que cuando tú te arrepientes, Él es fiel para perdonarte. 1 Juan 1:9. Y dice que lo manda después al fondo del mar. El Señor me perdonó. Y entonces yo debo de vivir de esa manera. Tú tienes que tener fe en que ya se perdonó tu libre, pecado. sentirme libre porque mis pecados han sido perdonados. Así y es. yo no puedo seguir viviendo como vivía antes, con ese temor. Y es lo mismo que está sucediendo aquí. Jesús ya pagó mi deuda, yo porque voy a estar preocupado por el resto, buscando qué hacer para salvarlo. Así es. ¿Tiene No sentido? se puede, no tiene sentido, porque si Cristo ya vino a tu vida, ya lo aceptaste, ya crees que Él es tu libertador, ¿cómo pretendes vivir como que sos un esclavo todavía del sistema, de los que te quieren mantener manipulado en que tienes que hacer esto para que te salves? Por eso el apóstol Pablo dice, todavía no viene de Cristo, este asunto es de invención humana. Así es. Y para terminar, ¿verdad? Porque es importante, Pablo lo que hace, César, es una advertencia muy actual. Es fácil confundir, ¿verdad? Parecer santo, que sería seguir las reglas externas estrictas, con ser santo, tener un corazón conectado con Dios, ¿verdad? Tú puedes parecer santo, haciendo todo, como decía Jesús mismo le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están nítidos, pero por dentro ni los quiero ni ver, Apariencia. ¿verdad? ¿Sabes qué me recuerda a la historia de la reforma de Martín Lutero? Martín Lutero era un monje y Martín Lutero dice que él hacía todos sacrificios, ayunos y hacía de todo lo que le mandaba a la iglesia. Sin embargo, él se sentía vacío, se sentía siempre culpable ante Dios. Siempre sentía que le faltaba algo. Y él siguió estudiando hasta que se dio cuenta de que el justo por la fe vivirá. Y entonces entendió que la salvación no viene de lo que tú hagas, sino de lo sacrificio que Jesús hizo por ti. Aceptar ese sacrificio. Y entonces cuando él lo hizo se sintió libre. Y dejó todo aquello que practicaba. Y es que es una liberación, César, ¿verdad? Es una liberación que sientes. Mira, te leo este único párrafo, el segundo del día jueves. Ajá. Puesto que todas estas regulaciones fueron abolidas en la cruz, como lo indica el rasgamiento divino del velo, en Mateo 27:51, que es lo que estamos hablando, y también lo indica Daniel 9:27, donde dice que él iba a cesar el sacrificio, ¿verdad? De esto. Entonces, dice acá el texto, los cristianos, incluidos los provenientes del judaísmo, no están sujetos a esta regulación. Eso se terminó. Y dice, si nos sometiéramos a ellas, nos estaríamos identificando con este mundo pasajero, en contraste con el nuevo mundo que se nos promete en Cristo. Si nosotros seguimos adoptando o cumpliendo o siguiendo estas reglas, al final estamos diciendo, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario no fue suficiente para mí. Yo necesito hacer más. No ¿verdad? sirve. Lo estás desechando. Lo estás desechando. Y entonces estás sin querer al lado del enemigo, haciéndole el lado ahí. Así es. Familia, es importante que tengamos cuidado realmente de lo que nosotros estamos ahora aprendiendo, consumiendo, porque usted puede escuchar cualquier viento de doctrina, dice el apóstol Pablo, pero necesitamos estar nosotros cimentados en la única que nos va a ayudar, que es la palabra de Dios. No hay nada otra más. 2 citas, César, en el día viernes 6 de marzo. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, páginas 352 y 353. ¿Puedes leernos la primera, César? Sí, dice la primera, como en los días de los apóstoles, los hombres intentan por medio de tradiciones y filosofías destruir la fe de las Escrituras. Así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo y la teosofía y el panteísmo, el enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos la Biblia es una lámpara sin aceite, porque han dirigido a sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y también confusión. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Están privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas.
por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es la libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. Así es. Estas citas, César, nos dejan claro de que necesitamos, ¿verdad?, ser, como despertarnos. Pareciera como que la sierva del Señor dice, ustedes están dormidos. Despierten para que puedan ver qué es lo que está pasando. Me llama la atención porque dice que nosotros aquí, dice, porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias. Sí, lo ¿verdad? que entiende el hermano Guay, que todas estas corrientes que mencionamos, lo que quieren hacer es que tú dejes de creer en la Biblia y sigas lo que ellos dicen. Así es. Pero al hacerlo, en lugar de buscar salvación, estás perdido. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sigue diciendo la cita, porque aquí vemos lo que siguen, o digamos, César, el resultado, las consecuencias de seguir eso. Pero dice ahora, el seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas, ¿verdad?, contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes en Colosa. Se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debe aceptarlas. Ha de oírsele afirmar claramente las verdades eternas de la Escritura, guardando sus ojos fijos en Jesús. Caminará constantemente hacia adelante en la senda señalada, descartando todas las ideas que no están en armonía con su enseñanza. La verdad de Dios es el objeto de su contemplación y meditación. Considerará la Biblia como la voz de Dios que le habla directamente. Así encontrará la sabiduría divina. ¿Viste? Al final, Néstor, fíjate que este es el mismo mensaje que comenzó la serpiente en el Edén. En el Edén. Hacer dudar a las personas de la palabra del Señor. Lo que le había dicho a Dios, a Adán y Eva. ¿Sí? Y él le dijo, no, hombre, no van a morir. Y Eva le creyó y estamos como están. Así es. Al final, Dios dice que estudiemos las Escrituras y la gente, manejada por el mismo diablo, dice, no les tomas eso, que eso ya pasó de moda, está obsoleto. Familia, la sierva del Señor nos dice que necesitamos considerar la Biblia como la voz de Dios que habla directamente a nosotros. No escuchemos filosofías humanas. Es verdad, con esto no estamos diciendo que deje de escuchar sermones. Claro que los va a escuchar. Pero siempre, y algo que me gusta de la iglesia adventista, que la iglesia adventista te dice, anote texto, compare texto y vaya a estudiar a su casa, porque te manda a estudiar. Sí. ¿Verdad? No dice, no hay ningún predicador adventista que esté predicando y no esté mencionando los textos bíblicos, ¿verdad? Porque esa es la base. O sea, el tema central de cualquier sermón es presentar la palabra de Dios. Así, y nuestra tarea, como le decía el apóstol Pablo en la lección anterior, los de Berea, ¿te acuerdas? Esos tipos, Pablo les predicaba y les agarraban su Biblia. A ver si es cierto. No va a enredar con ese asunto. Y es lo que debemos hacer nosotros. Así es. Seamos como ellos. Cualquiera que nos predique, agarra su Biblia y a ver si está diciendo lo que realmente la Biblia dice. Así es. Familia, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este hermoso repaso de la lección 10. Recordemos el título Completos en Cristo. Y la lección 11 dice, César, vivir con Cristo. Ahora estabas completo, pero ahora tienes que vivir con Cristo. Lección 11 para el 14 de marzo de este año 2026. Estudiemos con antelación y que podamos dar un repaso donde podamos gozarnos, ¿verdad, César, en la clase? Sí, recuerden que la idea es que crezcamos, que seamos, como decía al inicio, cristianos genuinos, como dice él, para que la verdad podamos sentirle el sabor al momento, ¿no? Y poder compartir con los hermanos todo lo que Dios nos ha enseñado durante la semana. Amén. Familia, gracias nuevamente, ¿verdad? Quiero pedirles que oren por nosotros, que nos apoyen en oración y que puedan compartir también este material con sus amigos y seres queridos. César, ¿puedes despedirnos en oración? Oremos a nuestro Señor y Padre nuestro que estás en el cielo. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, tenemos lo suficiente para entender
lo que dejaste para nosotros. Lo que está escrito, dice tu palabra, es para nosotros, lo que está revelado. Así que por favor, danos la capacidad para entenderlo, para vivirlo, Señor, y también para enseñar a otros. Señor, que tu luz brille en nuestras vidas, que las demás personas vean que somos distintos, no porque seamos los mejores, sino porque obedecemos lo que tú nos mandas. Amén. Y no por nuestra propia cuenta, sino por el poder y la gracia que nuestro Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, hacen en nosotros. Pedimos, oh Dios, que nos confirme en la fe, que nos afirme, que tu poder nos sostenga, Señor, en estos tiempos difíciles. Amén. Y no solamente por nosotros, sino por cada persona que escucha este programa, Sí, sí. por cada persona y amigo que también estudia tu palabra. Oramos para que los puedas guiar, Señor, puedas abrir sus ojos y ellos puedan aceptar estas verdades eternas. Gracias, Padre, porque todo lo haces por amor hacia nosotros y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Gracias, familia, por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Fácil.